Hola. Hola. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bueno, ¿cuántos ya están? 31, ingeniero. Estamos. ¿Cuántos ya están adentro o conectados? 34. 33 participantes. Ya, bueno, no importa, igual vamos a continuar porque no hay tiempo que perder. A lo que me acuerdo, habíamos quedado aquí en los circuitos para controlar la temperatura de una batería. Entonces, la última clase que vimos era cómo se podía controlar las temperaturas, puede ser en un circuito o en una batería, considerado como fuente de tensión. Entonces, ahí tenemos un ejemplo a través de un circuito que tenemos la alimentación con una fuente de tensión y tenemos dos temperaturas, tita 1 y tita 2. Y en el ejemplo dice, se quiere fabricar una resistencia de cobre con un valor de 1 kilo. Ya me he olvidado. Kilo ohmio. ¿Cómo? Kilo ohmio, ingeniero. Kilo ohmio. Kilo ohmios, ¿no? Entonces 1 kilo ohmios y la utilizaría para trabajar con una temperatura de 200 gramos. ¿Cuánto vale el incremento de la resistencia? Dice. Entonces, ahí ustedes tienen que calcular de tita 1 y tita 2 y sacar el porcentaje. Y en el porcentaje que van a sacar, tiene el incremento de la temperatura no puede subir hasta 10, mayor a 10%. Puede fluctuar de 5 a 10%. Si está dentro de ese rango, entonces ahí se puede controlar sin ningún problema. Pero si está encima de los 10, la temperatura, entonces la conexión puede ser que esté mal. Entonces, a través de eso, ¿qué es lo que puede influir? Tipo de conexión puede ser el grosor de la temperatura, o mejor dicho, el grosor de los conductores. Entonces, ahí es lo que se puede controlar, aumentar el grosor de los conductores y tratar de subsanar cuando está exagerado la resistencia. Porque hemos dicho que la resistencia es lo que genera la temperatura. Entonces, y ustedes están pasando ayudantía con Oliver. Sí, ingeniero. ¿Están pasando? Porque yo no sé, no lo veo, ya tampoco no me llaman, no sé qué, creo que estaba trabajando, no sé si seguirá. ¿En qué horario pasan por clases? Los miércoles. Los miércoles, ¿a qué hora? Miércoles a las 8. A las 8 de la noche. En la mañana. Pero ¿están haciendo la parte práctica? Sí. Pero díganme, la verdad, nomás no mientan. ¿Están Sí, pasando ingeniero. práctica? Sí, ingeniero, estamos haciendo ejercicio. Este ejemplo está resuelto y Oliver tiene resuelto esto. A ver, que les indique. Entonces, después de este ejemplo, podemos ver la coeficiente de temperatura de los materiales
que es a 20 grados centígrados, cuando alfa, o sea, coeficiente de temperatura sobre K. Y esa temperatura, ¿por qué 20 grados? Los metales mayormente están comprobados dentro de la temperatura ambiente a 20 grados. Mayor a 20 grados ya empieza a dilatar. Se puede, si la temperatura aumenta, puede aumentar, o sea, tratar de, se comprime o pasa algo, ¿no? Entonces, mayormente, como norma, se utiliza 20 grados. Y tenemos acá el coeficiente de temperatura según el tipo de material. Hierro, por ejemplo, 0.05, estaño 0.046, plomo 0.42 y así sucesivamente. Entonces, el material, mucho depende del material que se va a utilizar, pero dentro de los conductores mayormente lo que se utiliza, el material es el cobre, que tiene un valor de 0.0039. Aluminio, poco. Después, plomo, también poco. Más que todo se utiliza es cobre. Y aquí hay un valor negativo, que es el carbón. El carbón tiene valor negativo, que es menos 0.00045. En la variación de la resistencia en frío son positivos. Y la variación de la resistencia en caliente son positivo y negativo. Entonces, hay veces esto se considera como superconductor. El carbón mayormente es para circuitos pequeños, como en el caso de los electrónicos, televisores, radios, etcétera, etcétera. Porque el material es un poco carísimo, pero es muy buen conductor. Todo soporta. Entonces tenemos también los termistores, que es el carbón de lo que estamos hablando. Estas sustancias se denominan como conductores en caliente y termistores, y su coeficiente de temperatura es negativo. Porque los conductores en frío tienen coeficiente de temperatura positivo. Entonces, aquí se puede hacer otro ejemplo. El ejemplo dice, una línea aérea de aluminio, estamos utilizando un material aluminio, presenta a 28 grados centígrados y una resistencia de 1.86 ohmios. ¿Cuánto vale la resistencia a 20 grados centígrados? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿cuánto vale la resistencia a menos 20 grados centígrados? Entonces, aplican el mismo procedimiento, solamente es aplicando la ley de los signos para determinar la variación de la resistencia. Entonces, ahí ustedes, después de obtener los valores de la resistencia, sacan un porcentaje, cuánto incrementó la temperatura, y según eso se hace un breve análisis. Si está dentro de los límites, como estamos indicando, de 5 a 10%, si ha subido más de 10%, entonces vuelvo a decirles que el circuito está mal. Porque la resistencia aumentó. Al aumentar la resistencia, entonces va a aumentar la temperatura. Y cuando aumenta según las horas de funcionamiento de cualquier artefacto eléctrico, empieza a calentar, llega a un límite y revienta. Ahí es lo que se hace el cortocircuito. Entonces, este ejemplo también Oliver tiene resuelto. Eso hagan con él. Es sencillo. No hay donde perderse. Ahora lo que vamos a entrar es a la variación de la resistencia con la tensión, campo magnético, la luz y la presión. La resistencia puede variar según estos factores. Sí o sí, en cualquier tipo de circuito la resistencia va a haber, o sea, esa temperatura, ese calentamiento. Pero
tiene que estar dentro de los límites de lo que estamos hablando, de 5 a 10%. Y eso es lo que tenemos que tratar de controlar. ¿Cómo se puede controlar en un circuito? Siempre tiene que ser acorde con el grosor de los conductores, la intensidad. Entonces, la tensión, porque mayormente lo que nosotros estamos manejando es la tensión 220. 220, cuando es monofásico, si es trifásico, 380. Entonces, eso es lo que se puede controlar siempre, la tensión y la intensidad. La intensidad sabemos que es la circulación de la corriente eléctrica. Y dependiendo para qué. Entonces, todo está calculado ya. Ya no hay nada que nosotros hagamos, solamente según lo que dice la norma, vamos a aprender por repetición. Entonces, hay resistencias que se fabrican que responden especialmente a la tensión, al campo magnético, a la luz o a la presión, variando su calor. Estos factores que estamos mencionando, a través de estos factores, si se da el caso, por decir, el campo magnético o la luz, entonces esa temperatura, ese calor, es lo que tenemos que mantener según la norma que dice. Por ejemplo, la resistencia dependiente de la tensión. Si la tensión aumenta, también hemos dicho que la intensidad va a aumentar. Sabemos que es acorde. Eso es la intensidad es proporcional a la tensión. Entonces se puede denominar también varistóteres. El valor de su resistencia disminuye al aumentar la tensión. Entonces, tensión grande, resistencia pequeña. Esto es lo mejor que se puede suscitar en un circuito. Si la tensión es grande, por decir la tensión vamos a aplicar 220 a 230, porque alterna nos llega, mayormente está entre 230 y 220, así fluctúa. Entonces la resistencia va a ser pequeña. La luz va a alumbrar como tiene que alumbrar, a su máxima capacidad. Si la tensión baja, entonces la resistencia va a ser grande. Porque la resistencia es la disipa a la tensión. Entonces, si la tensión baja, la intensidad también va a bajar. ¿Eso qué significa? Como si la resistencia se lo estaría acaparando a través de la temperatura. Y por eso la tensión va a bajar. A eso estamos considerando caída de tensión. Porque según la ley de Ohm, que dice, porque es tres variables, o son tres variables que tenemos, tensión, intensidad y resistencia, tenemos que saber manejar siempre viendo. Lo único en este caso se puede manejar que la resistencia no puede aumentar de 5 a 10%, o de 5 a 10% es aceptable, después no. Es lo que interesa. Ahora, el ejemplo, dice, de aplicación. La eliminación de chispas sobre las tensiones, estabilización de tensiones. ¿Por qué habla de chispas? No sé si ustedes alguna vez han presenciado cuando la tensión es alta y la resiste. Cuando la tensión es baja y la resistencia es alta, antes de fundirse va a haber chispas. Se va a generar chispa a través de la resistencia. Y esa chispa puede suscitar un cortocircuito. Por eso es. Entonces siempre la resistencia tenemos que manejar acorde a través del circuito lo que dice. Ahora,
La resistencia dependiente del campo magnético. El campo magnético, ¿cómo se genera? Más adelante esto vamos a detallar, pero mencionaremos cómo se puede generar el campo magnético. El campo magnético es la circulación de la corriente eléctrica, que se denomina como flujo magnético. Y cuando la corriente está en circulación, ahí es lo que se genera el campo magnético. Y el campo magnético igual tiene su intensidad. ¿Cuán intenso puede ser el campo magnético? Por ejemplo, el imán que nosotros conocemos como atrae. Cuando es bastante intenso, a cualquier metal ya lo atrae con bastante presión, fuerza. Entonces, el campo magnético es... Porque el campo magnético lo que se puede controlar es también a través de la corriente. Entonces, se llama también placas de campo de aumentar la inducción del campo magnético, crece la resistencia. Al crecer la resistencia, ¿qué va a hacer? Va a crecer la temperatura. A gran inducción magnético, gran resistencia. Ejemplo, se utilizan como conmutadores sin contacto para medir el campo magnético. ¿Qué son los conmutadores? Los conmutadores son una conexión que se hace para apagar un foco de diferentes puntos. Conmuta. ¿Cómo puede conmutar? Eso ya viene a través de los introductores. El introductor, un switch, si me dejo entender, para encender y apagar el foco. Entonces, ese foco yo puedo, en 2 puntos puedo encender y apagar. Eso se utiliza en las gradas. Entonces, los conmutadores vienen en los switches, el encendido y el apagado de las bombillas o de los focos, sin contacto para medir el campo magnético. Luego tenemos las resistencias dependientes de la luz. Se llama también fotorresistencias. ¿Por qué la luz? El valor de su resistencia decrece al aumentar la iluminación. Qué interesante, a ver, dice acá. El valor de su resistencia decrece, dice, al aumentar la iluminación. Si el foquito que estamos utilizando está alumbrando, o sea, una iluminación como tiene que alumbrar, entonces la resistencia decrece. Entonces no está, como se dice, no está estorbando la resistencia. Si en ese caso creciera la resistencia, la iluminación va a bajar. ¿Por qué va a bajar la iluminación? Está creciendo la resistencia. Al crecer la resistencia hay una caída de tensión a través de la temperatura. Baja la tensión, entonces la iluminación va a bajar automáticamente. Ahora, a gran iluminación, pequeña resistencia. Es lo ideal. Cuando la instalación está perfectamente, eso es lo que va a pasar. Ejemplo de aplicación. Se aplica en células fotoeléctricas y en su fotómetro. La resistencia dependiente de la presión. Al aumentar la presión, crece la resistencia. Entonces, gran presión, gran resistencia. Entonces, la presión no es bueno, porque si la presión aumenta, la resistencia también va a aumentar. Y estamos mencionando que la resistencia no es favorable para cualquier tipo de circuitos. Ahora, las características de las resistencias
más importantes, ¿cuáles son? El valor nominal de la resistencia. ¿Por qué el valor nominal? Los valores nominales están dadas como patrón, como dice su nombre, nominal. Hay un dato que es nominal, entre ese dato nominal tendrá que tener sus tolerancias. Entonces, la tolerancia puede fluctuar dependiendo qué porcentaje se va a aplicar. La carga permisible del componente, la temperatura máxima, el envejecimiento, el ruido. Cuando el conductor o cuando un artefacto eléctrico ya está gastado, tiene horas determinadas para su funcionamiento, cualquier artefacto eléctrico. Nada no es eterno. ¿Por qué? Si digamos, nosotros todo el tiempo utilizamos un foco. Un foco va a tener horas de alumbramiento. Tiene su límite. Por decir, 50 horas. Pasa los 50 horas, a través del deterioro, se quema el foquito. No es eterno. Y ahí viene el envejecimiento. Incluso cuando esto pasa en los fluorescentes. Los focos fluorescentes, cuando ya están medio viejitos por quemarse, empieza a sonar. Hay un ruido. Y después empieza a parpadear. ¿Por qué? Porque ya cumplió su función, como se dice, y y después se apaga. Y eso mayormente ustedes han debido ver con los focos fluorescentes. Los valores nominales se calculan según los márgenes de tolerancia. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, la resistencia 1 dice, la nominal va a ser 10 ohmios y la tolerancia va a ser más o menos el 10%. Si la nominal es 10, entonces, ¿entre qué rango va a funcionar? Entre 9 a 11 ohmios. ¿Por qué? Porque al 10% vamos a restar y vamos a sumar. Eso es lo que dice. Por ejemplo, la resistencia 2, la nominal va a ser 12 ohmios. Y al 10%, entonces va a funcionar entre 10.8 a 13.2. Esos son los rangos que se va a generar. En 3 rangos va a funcionar, pero la nominal o el patrón es, ahí como tenemos el 10 y el 12. Y ahí tenemos carga permisible de los componentes resistivos. La carga permisible de una determinada resistencia es la máxima potencia que puede disipar sin que empeore su función. La carga permisible disminuye al aumentar la temperatura del ambiente. Por ello, los fabricantes de resistencias suelen indicar el valor resistivo nominal. La carga permisible para la temperatura ambiente es de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. Aquí estamos hablando, los fabricantes han sacado las resistencias para la protección de cualquier artefacto eléctrico, en este caso para los circuitos. A eso se considera la resistencia interna. La corriente tiene que pasar por la resistencia para que no dañe al circuito. Esa resistencia es a través de, dependiendo cómo va a ser el funcionamiento o cómo es la potencia o la capacidad del artefacto eléctrico. Entonces pasa por la resistencia para que no pueda dañar. Y esta resistencia, porque resistencia en una línea es la temperatura, hemos dicho. Si estamos hablando de un circuito, entonces una resistencia va a ser fabricada, así tipo, más adelante les voy a mostrar cómo es la figura. Ahí se dan el tipo de voltaje, la potencia, todo según, tiene 3 franjas, según los colores. Según los colores se da la potencia, o sea, las características de toda la resistencia. Eso se lo pone al circuito y entonces protege la circulación, en toda la circulación del circuito de la corriente.
Entonces, ¿cómo puede ser? Y mucho depende, o sea, hay resistencias de alta capacidad, si va a funcionar con alto voltaje, con una intensidad alta, entonces el circuito o la resistencia según eso se le puede adaptar. Y puede proteger temperaturas altas incluso. Ya depende de qué tipo de artefacto eléctrico estamos hablando. Esa es la figura de las resistencias. Por eso ya los fabricantes hacen. O sea, no les quiero confundir esto. La resistencia en una línea es la temperatura, el calor. Y esta figura que ustedes están viendo es una resistencia en un circuito para poder proteger al circuito. Entonces, pero en sí la resistencia es uno solo. Todas las resistencias a base de la temperatura. O sea, en otras palabras, esta resistencia va a proteger del calor, de la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos 3 franjas. Color, franja rojo, lechuga y azul. Entonces, ahí se dan la potencia y esto es la tolerancia. Esta franja. Tengo un software. Les voy a mostrar. Entonces, tipos componentes resistivos. Hay resistivos fijos y resistivos variables. Las variables se pueden ajustar un determinado valor resistivo como ayuda de un cursor. Estos componentes se denominan potenciómetros. Hoy en día, los fabricantes sacan todo. Ya hay todo. Lo único que nosotros tenemos que saber es saber manejar, saber aplicar, saber utilizar. Nosotros no podemos crear nada de esto y hacer un tipo de conexión lo normal, una conexión adecuada. Por decir, hacer un circuito en serie y paralelo. Entonces, en serie y paralelo los focos tienen que alumbrar debidamente. Si está bien la conexión o el circuito. Si está mal hecha la conexión, entonces los focos no van a alumbrar bien. Y cualquier artefacto eléctrico así va a funcionar. Un motor a su máxima capacidad, por decir, de un HP. ¿Cuántas evoluciones por minuto? Si la conexión está bien, va a funcionar en su máxima potencia. Si la conexión está mal, entonces es otra cosa. Y para eso, ¿cómo hacemos? Todo motor viene con características técnicas. Cuando ustedes quieren instalar un motor o cualquier artefacto eléctrico, primero que tienen que fijar son características técnicas. Primero, ¿qué tensión? 220, monofásico, trifásico, 380. ¿Con qué intensidad? Entonces, según a eso, al conductor se lo coloca. O se lo va a hacer la conexión. ¿Qué sección del conductor necesite ese motor? Si le vamos a colocar una sección, un cable delgadito, el motor va a funcionar, va a empezar a calentar. Ahí está la temperatura, o la resistencia en la línea. Empieza a calentar, según las horas de funcionamiento, se va a exceder la temperatura y va a levantar. Va a haber un cortocircuito. Entonces van a entrar con el mismo enlace ya nos ha salido se va a apagar de aquí a 10 minutos. Entonces, esas conexiones, como ingenieros industriales, tenemos que saber manejar. Nosotros como industriales, al menos el programa que yo tengo, es adecuado para un ingeniero industrial, porque la ingeniería eléctrica es amplia, muy amplia, y es un poquito más complicado. Nosotros para llevar eso no tenemos base, porque para hacer
como ingenieros eléctricos tenemos que tener bases, se lleva 5 matemáticas y 4 físicas. Y ahí se lleva transformados de Fourier, derivadas integrales, variable compleja, un chiverío. Entonces, nosotros no estamos capacitados para eso, pero sí estamos capacitados cómo hacer funcionar un motor, una máquina o un equipo. Entonces, como ingenieros industriales, sí, nos vamos a defender en un campo de producción. Entonces tenemos las resistencias bobinadas, se fabrican devanando hilos resistivos, que se utiliza en todas las gamas de las cargas permisibles, sobre todo para grandes potenciales, por ejemplo, como resistencia de arranque de motores. Por ejemplo, ¿cómo arranca un motor? Eso tenemos que saber. La resistencia, o sea, bobinadas o barnizadas, o sea, hay más que todo se refiere a las resistencias, el tipo de fabricación. Hay resistencias de cartón, de cerámica, después de porcelana, diferentes materiales, hasta de papel hay. Y tenemos a una temperatura de 140 grados. La temperatura de 140 grados ya es bastante caliente. Ya es caliente. Para que el barniz no se deteriore. Porque el agua más o menos llega de 95 a 100 grados. Después ya a 140, un poco más. Ya estamos hablando de una temperatura alta nada más. Las resistencias cementadas o recubiertas de material cerámica, por ejemplo, estos ya son una temperatura un poquito más alta, de 350 grados. A 350, medio que va a querer fundir ya un aluminio o un estaño, por decir. Pero no puede emplearse en todas las aplicaciones, su porosidad hace que absorbe la humedad. Por eso depende qué clase de resistencia tenemos que aplicar para qué. Las resistencias bobinadas vitrificadas puede soportar cargas aún mayor, pues su superficie, resistencia a temperatura hasta 450. Ya es bastante alto. Esto ya puede fundir aluminio. Por eso, entonces, estas resistencias internas se fabrican según el tipo de circuito, según el artefacto eléctrico, cómo va a funcionar. ¿En qué va a funcionar? Lo primero que tiene que pasar es por ahí. Y a través de resistencia, por eso la tensión va a bajar. Hay ejemplos bonitos sobre esto. Y ahí pueden apreciar ustedes una resistencia, cómo está fabricada. Entonces, ahí están las franjas. Y es que, según el código de colores, en un sofá se cambia de colores y ahí da su potencia y su tolerancia. Aquí, por ejemplo, dice, fibras con resistencia y tolerancias desde 0.5 hasta 20%. Esa es la tolerancia que tiene. Ahora, de lo que estamos hablando de las resistencias, las conexiones de resistencias eléctricas, conexión en serie. Esto ya estamos viendo en un circuito.
Esta conexión de circuito, como pueden apreciar, esta es una fuente de tensión. La simbología, como dice, esto es alterna y lo convertimos en continua. Esta fuente de tensión va a alimentar a este circuito. Entonces sale la tensión, ahí está el voltímetro, está la tensión. Entonces aquí tenemos la intensidad a través de un amperímetro. Y tenemos resistencia 1 con su intensidad, resistencia 2 con su intensidad y así sucesivamente. Pero nosotros podemos calcular la intensidad interna con cuánto está funcionando toda la intensidad. Y podemos calcular cada resistencia por separado. Resistencia 1, 2, 3. Y está estos en serie. Entonces, ¿cómo va a funcionar la resistencia en serie? ¿Y cómo va a funcionar la resistencia en paralelo? Digamos, nosotros queremos hacer un circuito, una instalación de 3 focos. Ahí tenemos 1, 2, 3, con 3 focos. En serie. ¿Qué es serie? Está conectado uno tras de otro. Ejemplo, esos foquitos de Navidad, las guirnaldas, que con un switch toditos se encienden y toditos se apagan. Eso es la conexión en serie. Y la intensidad, entonces, en cada resistencia, cómo funciona y la tensión, eso vamos a diferenciar. ¿Cómo puede ser la conexión en serie? La tensión y la intensidad. Y en paralelo lo mismo. Entonces, no es nomás hacer, digamos, aquí yo les estoy hablando de la conexión de los focos. A ver, en serie yo voy a conectar un televisor, una computadora, una heladera. No va a funcionar. Eso sí o sí tiene que ser en paralelo. Nos tenemos que saber conectar cuándo en serie y cuándo en paralelo. ¿Y qué artefactos eléctricos? Entonces, primero vamos a ver la conexión en serie. La conexión en serie consiste en conectar los componentes uno tras de otro, como ustedes pueden apreciar. Únicamente un extremo, el primer componente, y otro extremo, el último, están conectadas a la fuente de tensión. Al interrumpir el circuito eléctrico, se apagan todas las bombillas. O sea, puedo encender y apagar de un solo switch. Ejemplo, las guirnaldas de las luces, dice. Entonces, aquí podemos calcular. La resistencia 1 va a tener un valor de 10 ohmios. La resistencia 2 va a tener 20 ohmios y la resistencia 3, 50 ohmios. Nosotros estamos dando estos valores. Y va a estar alimentado con una tensión de 16 voltios. Esta fuente de tensión va a botar 16 voltios. Ahora la pregunta es, ¿la tensión en la resistencia 1, 2, 3 será igual o va a variar? ¿La intensidad va a ser igual o va a variar? Ese es el objetivo. Cuando la conexión está en serie. Entonces, el voltímetro sirve para controlar la tensión. El voltímetro es un aparato de medida. ¿Ahí están conectados? ¿Hola? Sí, ingeniero. Hola. ¿Ya están? Sí, ingeniero. ¿Ya están? ¿Lo ve? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, vamos a continuar. Entonces, tuvimos cómo va a ser la conexión en serie. Teniendo estos valores,
El voltímetro sirve para controlar la tensión, hemos dicho, y el amperímetro mide la intensidad de las corrientes que atraviesa la resistencia. Entonces, hemos dicho que la tensión, o sea, la fuente de tensión va a botar 16 voltios. Y las intensidades, ahí vamos a aplicar la ley de Ohm. Vamos a despejar intensidad 1, 2, 3. ¿Por qué no me contestas tu teléfono? Que va a ser igual intensidad 1, 0,2 amperes. Intensidad 2, 0,2 amperes. Intensidad 3, 0,2 amperes. La intensidad va a ser iguales para todos. Va a circular una intensidad de 0,2 amperes en todo el circuito y en las resistencias. ¿Cómo obtenemos eso? Ahí está la ley de Ohm. La intensidad es igual tensión sobre resistencia total. La tensión es 16 y la resistencia es 80. La sumatoria de las tres resistencias me da 80. Entonces 16 sobre 80 me da 0,2. Entonces, ¿qué significa eso? Que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 es igual a la intensidad 3. La intensidad va a ser constante. Esto memorícense, porque cualquier rato pregunto. Esto sí o sí, ustedes tienen que manejar bien, tienen que saber. La intensidad es igual para todos en la conexión serie. Entonces, eso no tienen que olvidarse. Pero al conectar varias resistencias en serie a una temperatura de tensión, por todas las resistencias circula la misma corriente. Está hablando de la intensidad. Teniendo una tensión 16 voltios para las tres resistencias, 1, 2, 3, entonces la medición de tensión debe ser en los bornes del generador, demostrando el circuito para medir las tensiones en los bornes del generador tenemos. Ahí está fuente de tensión, ahí está la tensión, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Tenemos una resistencia, una intensidad de 0,2, pero no sabemos de la tensión. Sabemos que la fuente de tensión bota 16 voltios, pero no sabemos con qué tensión está funcionando esta resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Pero la intensidad ya sabemos que son iguales para todos. Entonces, de nuevo aplicamos la ley de Ohm. Si estamos averiguando la tensión en cada resistencia, despejamos tensión, intensidad por la resistencia. Y tenemos la resistencia general, que va a botar, hemos dicho que es 16 voltios. Para tensión 1 o resistencia 1, 2 voltios. Para resistencia 2, la tensión va a ser 4 voltios. Para la resistencia 3, tensión 3, 10 voltios. Entonces ya sabemos que cada resistencia o cada foquito está alumbrando con diferentes tipos de tensión. No es como en el caso de la intensidad. La intensidad es igual para todos. Intensidad 1 es igual a intensidad 2. Pero la tensión es diferente. Estos 16 voltios se ha dividido entre los tres. Si sumamos 2 más 4, 6. Más 10, 16. ¿Por qué esa diferencia de tensión? ¿Alguien me puede decir? 5 puntos, ya rápido. Porque la resistencia es diferente. ¿Por qué es diferente la tensión? Porque sufre una caída de tensión. Porque es un ¿Cómo? A ver.
Están bien lo que están Porque hay una hablando, caída de pero a ver, tensión. especifiquen algo. Bueno, más claro. ¿Por qué el latión ha variado en las tres resistencias? Pero ahí está Porque mostrando. existe lo que es una división de tensión, una caída potencial a lo largo del circuito. ¿Qué es lo que ha influido? Las resistencias que se encuentran en serie impiden el paso de la corriente. Entonces, según los valores de la resistencia, nos ha dado diferentes tipos de valores, ¿no ve? Sí. Por ejemplo, en el caso 1, la resistencia, ¿cuánto era? 10 era. Tenemos 2. En la resistencia 230, tenemos 4. La resistencia 3 era 50, tenemos 10. Entonces, a mayor resistencia, nos ha dado mayor tensión. Por eso. ¿Cómo es su nombre de usted? El que habla ahorita. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Qué pasó con el compañero que ha comentado? Hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ingeniero, se Sí, se escucha, escucha, pero parece el ingeniero. compañero se- Pero ese compañero que estaba hablando, ¿por qué no me contesta? Seguro su internet. Sí, eso Bueno, ya después que me dé su nombre. Tiene 5 puntos. Entonces, al comparar las tensiones en las resistencias con la tensión del generador, las primeras son menores que la del generador. De esa manera, por la ley de Kirchhoff, tenemos la sumatoria de las tensiones, 16 voltios va a ser. Entonces, según análisis, un breve conclusión, ¿cómo se puede decir? Como se ve, los valores calculados muestran que las diferenciales caídas de tensión corresponde a las diferentes resistencias. ¿Cómo? La resistencia 1 que tiene 10, 2 voltios. La resistencia 2, 20, 4 voltios. La resistencia 3, 50, 10 voltios. Estos son caídas de tensión. Y la general es 16 por la resistencia. De esa manera, donde la resistencia mayor, se produce también mayor caída de tensión. Y en menor, también menor caída de tensión. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Así se da en la conexión en serie. Ahora vamos a ver más previo. En la conexión en serie, las diferentes tensiones son directamente proporcionales a sus correspondientes resistencias. ¿Cómo? La tensión 1 sobre tensión 2 va a ser igual a la resistencia 1, 2, y así sucesivamente. Ahí ustedes pueden ver las tensiones de cada uno al respecto de la tensión. Y aplicando la equivalencia, ¿cómo es? En el circuito. La intensidad para todos va a ser 0.2. Para la resistencia 1, 2 y 3. Según la resistencia que tiene. Y la tensión va a ser general 16 y la equivalencia 80. Entonces, este 80, ¿cómo obtenemos? Podemos aplicar a través de la ley de Ohm o también sumando a través de la ley de las equivalencias, 10 más 20, 30 más 50, 80. Tenemos 80, pero también yo puedo obtener eso a través de la ley, me tiene que cumplir la ley de Ohm que dice, respecto a la resistencia equivalente,
Tensión sobre intensidad. Tensión es 16, intensidad 0.2, igual me da 80 ohmios. Y la sumatoria de los tres resistencias también me va a dar 80. Esto es la equivalencia. La resistencia equivalente provoca el mismo efecto que las demás resistencias en serie. Eso es en la conexión en serie. Ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Tenemos que saber qué artefacto eléctrico hacer en serie o en paralelo. Ya hemos visto el paralelo. Ahora, o mejor, ya hemos visto en serie, perdón. Ahora vamos a ver en paralelo. Como les decía, yo no puedo hacer en serie conectarlo a un televisor, lámpara y una calefacción. Si yo quisiera hacer en serie estos tres artefactos eléctricos, estoy haciendo buderas. No se debe hacer. No va a funcionar. Se va a quemar, se va a incendiar, algo va a pasar. Entonces, en muchas instalaciones eléctricas es posible poder conectar y desconectar las cargas a voluntad e independientemente unas con otras. Ustedes en sus casas tienen el televisor, tiene que tener su comando propio. Una lámpara tiene que tener su comando propio. Una calefacción tiene que tener comando propio. Una computadora tiene que tener comando propio. Una plancha tiene que tener comando propio. Eso se considera instalación o conexión en paralelo. Si yo voy a querer hacer en serie esto de lo que estamos hablando, no estoy haciendo buceras. Alguna desgracia va a pasar ese dato. No se debe hacer. No se debe hacer. Ahora, en esta conexión vamos a ver cómo es el funcionamiento de la intensidad y cómo es, la tensión. Es sencillo. Ya nos podemos imaginar, la tensión va a ser para todos por igual, ¿no ven? Por ejemplo, la CRE nos envía 220. 220, 220, 220. En los tres va a funcionar 220. La intensidad depende de la capacidad de cada artefacto eléctrico. En serie era la intensidad iguales, ¿no ven? Y el voltaje variaba. Ahora aquí es lo contrario. Para ustedes, fácil de memorizar. En la casa tengo un televisor, computadora, eso es paralelo. Tensión va a ser iguales para todo. Intensidad va a variar. Eso, ¿saben? Entonces, en serie va a ser lo contrario. Sencillo, ¿no ven? Y en el circuito de conexión en paralelo tenemos, ahí está el circuito. Fuente de tensión. Aquí tenemos un instrumento, el voltímetro para medir la tensión. Tenemos un amperímetro para medir la intensidad, resistencia 1, 2 y 3. Vamos a trabajar con los mismos valores. Resistencia 1, 10, resistencia 2, 20, resistencia 3, 50. Que están en paralelo. Ahora vamos a probar. Si medimos la tensión de la fuente, la intensidad y las tensiones de las diferentes resistencias tenemos. La tensión hemos dicho que es 16. Tensión 1, 16. Tensión 2, 16. Tensión 3, 16. Vamos a hablar de las conexiones de la casa, 20, 220, 220. Si vamos a hablar de la conexión de los motores de trifásicos, 380, 380, 380. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? A través de la ley de Ohm, que la tensión es igual a intensidad por la resistencia total. Nos va a dar 16, 16, 16. La intensidad de 0,2 por 80, 16. Está.
de donde midiendo la tensión de la fuente, la intensidad de la corriente que suministra y las intensidades que circulan por las diferentes resistencias. Tenemos la tensión 16, intensidad, el primer caso 1.6, el segundo caso 0.8, tercer caso 0.32. ¿Cómo obtengo eso? Aquí, por la ley de Ohm, y la sumatoria me va a dar 2.72 en todo el circuito, ¿no ve? Pero esto no me interesa, lo que me interesa es de cada resistencia. La intensidad va a ser tensión sobre resistencia. Tensión, ¿cuánto es? 16. Para el primer caso, dividido 16 entre 10, 1.6. Para el segundo caso, 20 dividido entre, tensión 16 dividido entre 20, me da 0.8. El caso 0.2, así aplicando la ley de Ohm. Y la sumatoria, y las tensiones van a ser iguales. El 1 con el 2, el 2 con el 3, y así sucesivamente. Y el circuito de la intensidad de corriente de la conexión paralelo es, ahí tenemos, así es el circuito, resistencia 1, 2, 2, intensidad van a ser diferentes, la tensión van a ser iguales. Según la primera de la ley de Kirchhoff, la intensidad de la corriente total es igual a la suma de las diferentes intensidades. Entonces, la sumatoria de intensidades en todo el circuito puede ser 2.72. La sumatoria de esto. Pero esto no nos interesa, lo que nos interesa es de cada resistencia individual. Y ahí tenemos la relación de las resistencias en paralelo. Ahí está. Las de tensión general 16, intensidad 1.6, y cada uno tiene sus valores. Y esta gráfica podemos transformar en estrella. Ahí tenemos densidad, resistencia 1, 2, 3, con sus intensidades. Esto con esto es igual. Eso se llama la ley de nudos, nudo A y nudo B. Entonces se puede aplicar la ley de los nudos, donde van a ser intensidad 1, 2, 3, en el nudo A, en el nudo B, igual. Entonces, la intensidad puede ser, pero son diferentes, no son iguales, pero la tensión es iguales. La relación entre resistencias y las corrientes que circulan es la resistencia menor circula la corriente mayor intensidad. Por tanto, con la conexión en paralelo de intensidades de las corrientes es inversamente proporcional a las resistencias a las que circulan, es decir, intensidad 1 sobre 2 va a ser igual a la 2 sobre 1. Intensidad 1, 3, resistencia 3 sobre 1, así sucesivamente. De esa manera, las diferentes resistencias son iguales y las resistencias también son iguales, que circulan por ella como equivalencia, donde la fuente de tensión es 16, que alimenta a las tres resistencias suministrando una corriente de resistencia de 2.72, la sumatoria de las intensidades. Y tenemos, entonces, mostrando el circuito, resistencia 1, 2, 3, y la equivalencia, tenemos 5.8. ¿Y cómo obtengo eso? Aplicando ley de Ohm, la resistencia equivalente va a ser tensión sobre intensidad. Tensión, ¿cuánto es? 16, intensidad 0.2, o perdón, intensidad es 2.72 y me da 5.9. La ley a través de la ley de Ohm. Entonces, la resistencia equivalente si estaría conectado en lugar de las tres resistencias circulará la misma intensidad, es decir, 2.72. La pregunta es ahora, ¿por qué la resistencia equivalente en paralelo es menor y en serie es mayor? ¿Quién me puede decir 5 puntos? Hola. Hola.
Porque la intensidad es mayor. Porque la resistencia equivalente en paralelo es menor y en serie es mayor. En serie es 80, son los mismos valores. Y aquí es menor, 5.9. Porque en paralela se realiza una suma inversa, mientras que en una en serie una suma normal. ¿Sí? Estamos por ahí, niña, estamos por ahí. A ver, agrego un poquito más. Porque la resistencia equivalente en cada uno, según los valores que tiene, se reparten, ¿no? Y aplicamos de la ley de Ohm, la tensión, que es 16, se reparte entre la sumatoria de las intensidades. Entonces, mientras en el otro, la sumatoria de todas las resistencias va a ser mayor. Entonces, la resistencia equivalente va a ser menor. Entonces, mucho depende de los artefactos eléctricos. Y está bien, niña, me va a dar su nombre ya. Usted tiene 5 puntos para el primer parcial. Pero la resistencia equivalente de la conexión en paralelo es menor por las diversas resistencias, porque cada una de las resistencias adicionales conectadas en paralelo supone un nuevo camino para la conexión o para la corriente. De este modo obtenemos el mismo efecto que si aumentáramos la sección de los conductores. Eso es. Ahora tenemos la conexión mixta. La conexión mixta es serie y paralelo. Entonces, es una conexión mixta. Las 2 y las 3 están en serie y estos dos están en paralelo. Entonces, ¿cómo se puede calcular? Primero hacemos en serie y después en paralelo. Luego tenemos la conexión en paralelo ampliada. Tenemos otra forma. Primero hacemos en paralelo y después en serie. Paralelo va a ser entre 2 y el 3 y después con el 1. Y las redes eléctricas. Las redes eléctricas, ¿qué son las redes eléctricas? Las redes eléctricas son un circuito ramificado en que existen varias conexiones mixtas y varias conexiones así como fuente de tensión. En este circuito vamos a calcular la resistencia equivalente con una fuente de tensión. Entonces, aquí tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Está en serie, paralelo. Primero, ¿cuál tengo que hacer? Son redes eléctricas. Resistencia Primero, 4, 5 y 6 en serie y paralelo con 3 luego. Ya, primero hacemos el 4, 5 y 6, que está en serie, ¿no ve? Sí, y paralelo luego con 3. Paralelo con 3. Y luego sería ya en serie las demás. Ya, y después hacemos, va a estar en serie. Y luego hacemos serie. resistencia total. En serie, y estos 3 con el 1 y con el 2. sí. Entonces tenemos que aplicar un poco de criterio. Primero, ¿cuál debemos hacer para darnos facilidad? Sencillo. Estos son ejemplos sencillos. En el examen puedo aumentar de diferentes formas. Esto practiquen con el auxiliar. Quedaremos acá. Esto ya es un poco complicado. La próxima clase vamos a continuar en divisor de tensiones. Entonces nos vemos el martes. ¿Ya? Hasta luego.
Chao. Hola, ingeniero. Hasta luego. Inge, disculpe, me dijo que lee mi nombre.